Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez por Radio Vox, estamos dialogando con escritoras, con escritores, en definitiva con creadores que destinan su obra fundamentalmente a la literatura infantil y juvenil, al público de niñas, niños, adolescentes, y que también, en nuestro caso, con la invitada de hoy, con Verónica Lecomte, estamos hablando también de alguien que conduce hace 10 años un taller de escritura como es Entre Líneas. Así que con ella vamos a hablar, que empezó con la narrativa de más largo alcance, de novela, y descubrió un mundo en la literatura para los más pequeñitos. Y parece ser que se afincó en ese mundo, ¿sí? Y empezó a dialogar con las ilustraciones, con el trabajo del ilustrador, y fue todo un camino de escritura bien singular. Bienvenida, Verónica, un gusto. Bueno, muchas gracias. Precioso estar una vez más en tu programa, así que muy feliz. Acá presentando a Bernardo y Luciano. Bernardo y Luciano. Y con la paleta de colores y el estilo de ilustración de Óscar Escotelaro. Exacto. Que además, si ustedes en algún momento de las imágenes van a ver esa portada, la magia que hace Óscar Escotelaro con los ojos de los personajes es maravilloso. Porque logra darle en esos ojos el estado anímico y la personalidad de cada uno de los personajes que ilustra. Pero como decía al comienzo, ¿cuántos títulos hasta el momento? 10 infantiles o en general. Infantiles. Tengo que contar, Dinora. Los 3 Valentines, los 2 Luna Nueva, 5, Bernardo, 6. 6 títulos. 6. A nivel de literatura. Literatura infantil. Este tipo de libros. Después exactamente. El Club de las Uruguayas Fantásticas. Exacto. Y Luna. Perfecto. O sea que infantil juvenil serían 8. Exactamente. Y empezamos con una línea de trabajo que empezó con la novela. Sí. ¿No? Y que transitaste ya por 3 niveles bien distintos. La novela, el libro álbum y lo que tiene que ver con novela, pero que también es ficción de biografía, ¿no? Sí. De personalidades destacadas, fundamentalmente mujeres, de nuestra cultura nacional, ¿no? ¿Cómo sentís que cada una de esas áreas te nutre a la hora de llevar adelante una historia en donde el texto lingüístico tiene que ser lo suficientemente contundente como para atrapar y dar a conocer la historia, pero tiene que dejarle aire al otro creador que va a venir luego, que es el ilustrador? Sí. La novela, por ejemplo, Luna, que es una novela donde no hay ilustraciones, salvo la elocuente y preciosa tapa, portada, que son esos ojos, de nuevo el tema de los ojos, exacto, ¿no? Que es muy, muy linda, me gustó muchísimo en su momento. Pero bueno, después es texto, no hay imágenes, y bueno, ahí el trabajo de los silencios tienen que ver de repente con el lector, ¿no? Lo que no se dice para que sea el lector el que pueda, en su imaginación, ¿no? Porque cuando no hay imágenes dadas, todo lo que va a surgir a nivel de imágenes va a ser de cada uno de los lectores, y ver en qué medida a través de las palabras delineás la imagen o tratás de guiarla o la dejás totalmente libre. A mí en ese sentido siempre me gustó mucho dejar libre la imagen, o sea, que fuera el lector el que pusiera los elementos de la imagen, sin demasiadas descripciones. O sea, los personajes me gusta que se muestren, pero no que haya descripciones de cómo son físicamente, y eso en general lo he mantenido en todo lo que escribo. Lo mismo que en el Club de las Uruguayas Fantásticas, el personaje principal, que es Olivia, no hay descripciones físicas de Olivia, no se sabe el color de piel, no se sabe nada, y lo hago adrede para que cada uno de los lectores pueda tener su Olivia y la imagine y la vea, incluso con el trabajo con la ilustradora, con Lourdes Medina, en el cual, claro, ella tenía muchas ganas de hacer a Olivia,
Y le dije, bueno, a mí me gustaría que Olivia no se vea para justamente mantener esa coherencia entre el texto y la imagen, no de que la imagen muestre en ese caso lo que no está dicho en palabras, sino que se mantenga esa comunión de ese silencio, ¿no? Y bueno, Lourdes se ingenió maravillosamente bien para que Olivia apareciera sin que fuera necesario mostrar cómo era físicamente Olivia, ¿no? Es bien interesante lo que estás planteando, porque en definitiva es una decisión que tomás pensando fundamentalmente en ti como lectora, ¿no? Sí, y creo que sí. En los lectores. Sí, ¿no? Creo que sí. No sé, capaz que pensando cómo era yo cuando leía más chica o cómo soy cuando leo. Si bien hay veces que me encanta que me describan mucho los personajes y lo visual me fascina porque me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta ver cuando la propuesta viene dada. Pero no sé, me parece que es muy... Uno se comunica mucho o por lo menos le da como una gran... No sé si es confianza, pero ese derecho del lector de que pueda imaginar lo que quiera y como quiera. Y cuando converso a veces con los chiquilines o cuando hacen alguna actividad, me encanta ver cómo lo hicieron, cómo dibujaron, por ejemplo, claro. O cómo es Olivia. ¿Con cuántas Olivia te encontrás? Exacto. ¿No? Y es como la Olivia de cada una. A veces se parece a ellas o a alguien que conocen. Y bueno, eso me parece que está bueno. Sin restarle el valor estupendo que tiene la descripción, la imagen y todo eso, ¿no? Total. ¿Cómo fue afincarte de la mejor manera en el libro álbum? Y en este caso, en una pareja, ¿no? Sí. Y en una pareja, en la construcción de dos personajes que comienzan siendo antagónicos y que después se dan cuenta, en definitiva, que en realidad lo antagónico para ellos es el no estar juntos, ¿no? ¿Cómo surgieron estos personajes de Bernardo y Luciano? Bien, bueno, Bernardo y Luciano surgieron de mi experiencia con mis gatos. No hubo una inspiración. Dos gatos. Y bueno, esta historia fue como, no sé, contar, no exactamente igual la experiencia de mis gatos, pero mis últimos gatos, que son los que tengo ahora, que son Aquiles y Atenea, más bien el orden es Atenea, sí, más bien el orden es Atenea y luego Aquiles, donde, bueno, surge eso de los territorios que tiene cada uno, el que llega, el que está buscando el espacio, que también viene con su historia, porque, bueno, en el caso de mis gatos, Aquiles ya era un gato grande, entonces él también venía con su historia de vida, no era un bebé, claro. Como tampoco lo es Luciano, claro. En este cuento. Y bueno, ¿y qué pasa, no? Con la defensa, la molestia, la incomodidad del otro, que a veces también termina siendo recíproca, o sea, no solo es del locatario, sino que el visitante en esa búsqueda de su lugar, también hay cosas del locatario que pueden no gustarle, y es el espacio que tiene para vivir. Y bueno, y en la observación observación del comportamiento de tus dos gatos. Sí, he tenido muchos con esos a lo conflictos, largo de, ¿no? Claro. He tenido varias parejas de gatos con conflictos. ¿Siempre has tenido parejas de gatos? Sí, siempre tuve parejas de gatos. De repente fallecía uno y al tiempo llegaba otro. Bien. En general más bebés, llegaban bebés. Y en este caso, que tal vez por eso la particularidad de que fue ahí donde me nació la historia de Bernardo y Luciano, era que el que llegaba era un gato de 8 o 9 meses, un gato grande, macho, nunca habíamos tenido gato macho, y teníamos una chica en casa, y bueno, ¿y qué pasaba con ese señorito que llegaba ahí, con toda una historia de vida? La observación y la observación de lo cotidiano es uno de los caminos para la escritura. Sí, yo creo que sí. No siempre, a mí no siempre es lo que me pasa, pero a veces sí.
o alguna experiencia puntual, ¿no? A veces yo me trato como de desconectarme de lo cotidiano para escribir y es cuando me voy para algún lado, pero en definitiva termino escribiendo de algo que pasa, así sea ínfimo, en ese lugar al cual me fui. Claro. O de la experiencia que vivo en ese lugar al cual fui, en donde uno de repente, lo que me está pasando, lo que está sucediendo en el lugar, con un personaje y sí, siempre tiene que ver con algo concreto. Cuando empiezo a bucear en el origen de la historia, siempre tiene que ver con un momento, en algunos casos más marcado, hay casos donde digo, en este momento llegó la historia y tengo la imagen donde estaba, qué estaba haciendo. En otros, a veces se van sumando diferentes cosas hasta que parece que cristalizan y ahí aparece la historia. Y cuando aparece la historia, ¿te toma desprevenida o estabas en el proceso mismo? No, en general me toma desprevenida. Sí, en general sí. En general sí. Por ejemplo, Valentín y el mar, que es la historia del conejo, yo estaba en una playa y con determinadas características y en ese momento pensé, pensamiento de escritor, ¿no? ¿Qué pensaría Valentín si estuviera acá, no? Imagínate el pensamiento en la playa. Y ahí apareció la historia, porque ahí apareció Valentín en la playa donde yo estaba, donde yo me sentía de determinada manera, la playa tenía determinadas características que las estaba experimentando yo, esas características, de soledad, de amplitud, de ruido solo a mar, de que mirabas para un lado y para el otro y no había absolutamente nadie, donde eso, ¿no? Era emocionante, pero también impresionaba, y bueno, y ahí apareció Valentín. Valentín ya estaba. Valentín ya estaba, ya tenía sus características, sí. Ya lo habías creado. Sí, ya estaba Valentín. Lo que estabas sintiendo te servía canalizarlo con ese personaje. Exacto. ¿Qué diría Valentín si estuviera acá? O sea, lo que faltaba era que estuviera Valentín. Y ahí llegó Valentín a la playa. Y bueno, volví de la playa y me lo escribí. Empecé a escribirlo. Bien. Bernardo y Luciano, ¿cuándo aparecen como personajes? ¿En qué momento exacto? No me acuerdo, pero creo que apareció ahí como el comienzo de la historia, como esto del gato que vive muy bien, está bien, y llega una visita. Eso, ¿no? Capaz que ahí de repente yo no tomé la foto, digamos, claro. ¿No? Capaz que no tengo la foto, porque tal vez emocionalmente no fue tan fuerte como lo de la playa, o como otras cosas. Cambio, acá de repente era más esas, no sé, como esas fotos que parece que se van tomando, que tienen más tiempo de, bueno. Y bueno, es eso de observarlos, de ver cómo se conducían. Y en eso de que siempre había una llegada en mi casa de un gatito nuevo y que no siempre era bien recibido. Por lo pronto, si fuéramos a hacer la precuela de Bernardo y Luciano, cuando Bernardo, que es el gato amarillo, llegó a su hogar, no fue bien recibido tampoco por el que estaba antes. El que estaba antes. Claro. Exactamente. Bien. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuánto momento entre que surge la historia, la escribes la primera vez y luego llega ese manuscrito a la editorial? ¿Por cuántos borradores? De la idea, cuando tuve la idea, empecé enseguida a escribirla. Cuando más o menos sentí que la idea que tenía comienzo y final, que es como una condición para mí. No de escribir, escribo cosas que quedan todas, muchas quedan, o son ideas, o son imágenes, o eso también lo hago. Pero en este caso tenía toda la historia, sabía dónde iba a terminar. Entonces eso me daba como una cierta certeza de que tenía una especie de argumento, que iba a saber por dónde iba para llegar a dónde. Y eso me llevó, no me acuerdo cuándo, pero empecé a escribir, después no me salió el final, después hice otro final, fui cambiando muchas veces, pero te diría que me habría llevado 2 semanas, una cosa así. De no estar siempre sentada escribiendo tampoco, ¿no? Pero de dejarlo 2 días, volver
en el mismo día volver a abrir el archivo una cantidad de veces, descubrir cosas, borrar, volver a hacer. El final lo hice varias veces, pero sobre todo a nivel de lo narrativo, no de la idea ya la tenía. Claro. A nivel de lo narrativo lingüístico, desde el punto de vista de la estructura. Exacto. ¿No? Porque lo que tiene toda tu producción en el formato que termina siendo un libro ilustrado es que más cercano a la primera infancia, ¿no? Las historias tienen un formato de estructura sintáctica que se reitera, ¿no? Como para que los niños, las niñas, mientras escuchan, vayan viendo el paralelismo, ¿no? Entre, a veces es un paralelismo que es sinonímico, a veces es antitético, ¿no? Y ahí está la vuelta de tuerca también al final, ¿no? Claro. Cuando, es decir, el giro lingüístico necesario era para que quedara claro a los lectores que aquellos que eran diversos se dieron cuenta en qué coincidían, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, ahí sí es donde tengo que trabajar mucho, a ver qué imágenes pongo, qué imágenes, qué comparaciones utilizo, si funcionan, el ritmo, cómo suena el texto. Eso sí, voy y vengo muchas veces. Para ese ir y venir, para que suene, ¿lo lees en voz alta? ¿Te lo lees a vos? ¿Te lo escuchás? No. ¿Se lo das a leer a alguien mientras lo estás creando? No, tampoco. No. Lo que sí, por ejemplo, a mi hijo Pablo, le cuento, y sobre todo que era de gatos y él ama los gatos. En realidad esos gatos son de él, no son míos, y vamos a eso, los títulos, ¿viste? De propiedad. Los títulos de propiedad son sus gatos. Le cuento, ¿no? Le conté de qué se trataba y qué le parecía, y me dio algunas ideas. ¿Mirá? Sí, me dio algunas ideas. Yo incluso había pensado, si bien el cuento ya lo había hecho como gatos, yo había pensado, en un momento tuve la idea de hacer algún movimiento en el texto para que no quedara tan definido que eran gatos y que fuera más bien algún animal nuevo, creado, ¿no? Claro. Y que ahí de repente fuera un poco con el ilustrador a ver qué seres se le ocurrían como para... Pero bueno, mi hijo me dijo, no, mamá, tienen que ser gatos, me encantan los gatos. Bueno, esas cosas domésticas, sí, ¿no? Sí. La cocina de los cuentos. Y tienen que ser animales domésticos que justamente estén en el rol de mascotas, ¿no? Exacto, claro. Es decir, que tiene que ver porque con hay un ese plano entorno muy realista en el plano, este cuento. Exacto, el plano realista va a ser el cable a tierra, ¿no? Exacto. Para los niños que escuchen o que lean, ¿no? Porque viste que en eso es bien distinto a Valentín. Claro. Porque Valentín es Valentín toda es la fantasía. situación de Valentín, Claro. que quiere convertirse en estrella, Claro. y la escalera más larga del mundo. Acá hay una cantidad de limitaciones y de situaciones que son las que vivimos todos, Sí. ¿no? Y bueno, Las y eso viven de ser nuestros animales y las vivimos nosotros. y el tipo de gatos que son Exacto. y las situaciones que viven. Claro. Sí, desde los pelos perdidos en lugares más inverosímiles. Exacto, ¿no? claro. Claro, el componente de realidad predomina, pero está muy bien equilibrado y creo que ahí fue el equilibrio con el otro plato de la balanza, que es la ilustración, ¿no? Sí. Que la ilustración le dio ese otro juego fantástico, ¿no? Si se quiere, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo le manifestaba a Verónica antes de comenzar el programa que me parecía genial que Óscar Escotelado haya marcado justamente la representación del atado, ¿no? Del atadito. Se fue cada gatito con su atadito, con sus pertenencias, ¿no? Y que lo haya manifestado y lo haya explicitado, ¿no? Que nos remite a muchas otras historias que leíamos otras generaciones. Sí. ¿No? Que no era ni una valija ni una mochila. No. Era ese atadito el palito. Exacto, y con el pañuelo y el pañuelo y el moñito todo arriba. Y lo ataste al palo, ¿no? Entonces me parece que también hay un elemento que tiene que ver con lo fantástico, porque
a ver, claro. El gato no lo va a hacer, ¿no? Pero logra mantener el pacto ficcional. Exacto, ¿no? Sí. Además de que es un guiño a nuestras generaciones, ¿no? Claro. Es decir, sí. por lo tanto es un guiño a los adultos que acompañan la lectura en estos momentos de mediación lectora, sí. ¿no? También me parece que es interesante por ese lado, ¿no? Pero sí, básicamente hay un nivel realista. Sí, incluso, ¿no?, el tipo de gatos, que el estilo de gatos que ilustró Oscar son gatos con la postura de gatos en 4 patas. Total. ¿No? Que además eso fue una decisión de él, ¿no? De ilustrarlo como él lo sentía y como él quería ilustrarlo. Y él descubrió esos gatos. Y yo el primer día, cuando mandó el primer boceto, que es la primera página que Bernardo está acostado plácidamente en su almohadón, dije, ¡ah! Es Bernardo. Me encantó. Es Bernardo. Qué bueno que es, me imagino, cuando el autor siente que el ilustrador le captó sin que le haya dicho nada de cómo se imaginaba a Bernardo, el escritor, ¿no? Sí, claro. Es más, sin Oscar saber, esos son los colores de mis gatos de mi casa. Mirá. Uno amarillo, y están invertidos, ¿no? Uno amarillo y uno gris y blanco. Que bueno, obviamente que es casualidad. Sí. ¿O no? O no, bueno, claro. Pero fue genial verlo a Bernardo. Y dije, es Bernardo. Divino. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando con Verónica Lecomte a propósito de Bernardo y Luciano y a propósito también de su taller de escritura que cumplió 10 años Entre Líneas. Pero antes de eso, decirte que llegaron las super ofertas XL a los supermercados de VSUR. Ofertas irresistibles para llevártelas todas y en muchos productos. Hasta 50% de descuento en la segunda unidad e increíbles precios y promos 2x1 y llevando 2 y 3 unidades. Encontrá las ofertas en todos los locales con servicio VSUR. Atención, son más de 60 supermercados. VSUR es justo para vos. Llegaron a VSUR las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio VSUR. Espacio publicitario. Si buscas buenos productos, VSUR es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. Ahora podés hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordiná el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Hay 2 formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco están muy pulidas aparte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Pero el amor es más fuerte. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Tango Feroz, el musical, porque el amor es más fuerte. Produce Vox.
Con Motel Nuevo Lido no hay excusas. Promo día, lunes a viernes de 8 a 12 y todos los días de 10 a 14 horas. Habitación estándar, 1.040 pesos. Habitación con jacuzzi, 1.440 pesos. Motel Nuevo Lido. Burgues 3162, a 3 cuadras de Boulevard Artigas. WhatsApp 099-700-307. Conoce más sobre nuestras habitaciones y promociones en nuestras redes sociales. En Barraca Paraná, un equipo altamente especializado está a tu disposición para asesorarte en tu proyecto de construcción en seco. Placas de yeso, tabiques, cielorrasos, aislaciones y todo lo que precises para tu obra lo encontrás en Barraca Paraná. Fin. Espacio publicitario. En octubre, una de las historias que se han vuelto culto arriba al auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Tango Feroz, el musical. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega por primera vez al Uruguay en una adaptación de Ariel del Mastro y Joaquín Bonet. La historia de Tanguito cobra vida en la escena en un musical donde los grandes éxitos del rock argentino despiertan. Tango Feroz, el musical, del 15 al 19 de octubre, auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta próximamente en Ticantel. Produce Vox. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Pero el amor es más fuerte. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Tango Feroz, el musical, porque el amor es más fuerte. Produce Vox. ¿Viste? Estamos dialogando con Verónica Lecomte a propósito de Bernardo y Luciano. Estábamos hablando de los procesos creativos, de esos procesos creativos, cómo llevan su tiempo, su decantación, en definitiva, y también cómo esos procesos creativos coinciden con el proceso creativo del ilustrador, ¿no? Y cuando hay esa sintonía, no olvidemos que el ilustrador es el primer intérprete de la obra. Así que es maravilloso que nos cuente la escritora que cuando vio la ilustración de esos dos gatos, eran como se los había imaginado, ¿no? Sí. En realidad, yo no me los había imaginado. Oscar me los presentó y cuando los vi dije, son ellos. Son ellos. Son ellos. Le quedaron geniales, para mí le quedaron geniales. Es más, yo había estado en bueno, esto de repente de la elección del ilustrador, que Santillana hace partícipe a sus autores, ¿no? Y por supuesto después al ilustrador le envía el cuento para ver si le gusta. Claro. Esas cosas obvias. Yo había estado buscando y mirando y bueno, encontré libros de Oscar que me gustaron, pero que no eran exactamente este estilo. Claro. Exactamente este estilo de ilustración, ¿no? Claro. Entonces también para mí fue como una sorpresa la elección que él había tomado. Aclaro desde la ignorancia que no soy ilustradora ni tengo elementos para opinar sobre eso, pero desde mi digamos, experiencia de observadora y de lectora, me pareció que si bien era como su estilo, él lo podrá decir mucho mejor que yo, pero yo no reconocí en forma inmediata otras cosas de Oscar. Claro. Entonces, tal cual. Me sorprendió y me encantó. Lo que sí, por supuesto, el tema de que está muy presente en muchas de las trabajos de él, de sus obras, este tema de los ojos, que no es solo acá, sino en otros, ¿no? El tamaño, la expresividad de los ojos. Pero bueno, eso sabe mejor él que yo. Sí, Óscar Escotelaro tiene tiene una gran virtud, siempre lo dije y lo voy a seguir repitiendo, que es que no pone por delante de la obra que tenga que ilustrar su personalidad y estilo para marcar, ¿sí?,
esto es de Óscar Escotelaro. En definitiva, lo que hace es brindar la mejor posibilidad de ilustración de acuerdo a la historia, de acuerdo a la ilustración que necesita la historia, ¿no? Eso que estás diciendo eso es maravilloso. Es lo que yo sentí cuando vi el libro. Eso es para mí es un sello de identidad de Óscar Escotelaro en cada trabajo que hace. Y tiene una gran virtud que es centrar en los ojos todo lo que está pasando internamente en cada uno de los personajes, y lo logra de una manera magistral. Son ojos que hablan. Totalmente. ¿No? Cuentan absolutamente todo lo que está sintiendo cada uno de esos personajes, y cómo a través de los ojos, si nosotros seguimos los ojos en cada una de las ilustraciones, vemos lo inicial, ¿no? El antagonismo que había entre ellos, hasta cuando los ojos empiezan a centrarse que están mirando un mismo peligro, en definitiva, ¿no? Para ellos, ¿no? Y entonces, cuando se empiezan a unificar, aún con las personalidades distintas de Bernardo y de Luciano, pero se empieza a unificar, en definitiva, la añoranza, es cuando se hace el clic interno, ¿no? Sí. Creo que se juntaron dos grandes, ¿no? Es decir, se juntaron desde la escritura y desde la ilustración, se juntaron dos voces, ¿sí? Dos miradas bien importantes, ¿no? Para esta historia, ¿no? Que me parece que eso es importante. Creo que hay un acierto muy, muy claro de la editorial, ¿no? Porque todo libro de estas características y vinculado al mundo infantil requiere de una mirada interdisciplinaria, ¿no? Sí. Entonces el que decide convocar a Óscar lo hace desde las sabiendas de que esta historia necesitaba a Óscar, ¿no? Exacto, sí. Ahora, la historia trata también varios temas bastante interesantes, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no? Bueno, la posesión, ¿no? En contraposición con el compañerismo, ¿no? El miedo al cambio está presente acá, sí. ¿No? La aceptación del otro, la aceptación del cambio, la aceptación de lo que me provoca el otro en mí, la amistad. Es decir, son varias, ¿no? Es decir, son varios temas que están acá, pero que no están en primera instancia como temas, sino que están desde el propio accionar y la vivencia, la circunstancia de vida que les pasa a estos dos personajes, sí. ¿No? Sí, y que también es como bastante cotidiano lo que Exacto. les pasa, ¿no? Total. Tampoco son situaciones excepcionales o espectaculares, o son lo que puede pasar a cualquier personaje, ¿no? Desde lo pequeño. Son esas historias mínimas. Exacto. ¿No? Sí. Y me anotaba, ¿no? El verdadero hogar no es un lugar, ¿no? Porque claro. Acá es y no es un lugar, sí. ¿No? Porque antes del lugar estuvo el descubrir el sentimiento de pertenencia que se dieron cuenta que estaba construido cuando se vieron a la intemperie, ¿no? Exacto. Pero a la intemperie no solo material. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí. Me parece que también es una linda historia para la reflexión y para la vivencia del concepto de hogar, ¿no? Y el concepto de amistad. Sí, es el lugar donde se encuentran, ¿no? Exacto. El lugar donde se encuentran. Más allá de las diferencias y de las reivindicaciones personales. Exacto. Está bien el término. Claro. ¿No? Las reivindicaciones personales. Sí, sí. Realmente una linda historia. Has trabajado y has estado ya con muchas visitas a escuelas, ¿no? Sí, por suerte sí. Ha hecho su recorrido ya el libro, que hace poquito salió, ¿no? Lo presentamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo en junio, creo que fue. Pero sí he tenido bibliotecas. ¿Y? Re lindo. Lindo. Ahí bueno, lo que hay que
En el caso de Bernardo y Luciano, lo que surge son las anécdotas infantiles de yo tengo un gato, yo tengo otro gato, Claro. Mi gato esto, mi gato aquello, que es genial. Y bueno, y también historias a veces, tenía un gato y se me murió y lo extraño, y tenía tal cosa, y bueno, todas esas cuestiones que surgen cuando estás con los niños y que son entrañables, ¿no? Que lo puedan verbalizar, ¿no? Y hacer ese paralelismo. Exacto, sí. Que es hacia las mascotas primero y que quizás en otros grados puede ser hacia nuevos compañeros que claro, viste que uno de los libros, claro, ¿no? sí, mi lugar en el grupo. Claro, después qué pasa con las historias y eso es como bueno, lo que se abre. Suceda después. Exacto. ¿No? Esa anécdota de quiénes son ellos, que son esos dos gatos, con cosas que en cierta medida todos los que tenemos animales capaz que no es algo extraño, lo hemos vivido, no hay una propuesta hiper original es una pequeña historia que da cuenta de algo que es bastante común. Total, a universal. Muchos niveles, claro. Por eso también tiene en muchas de las historias que hoy en el bloque anterior hacías la reseña, ¿no? Transitas una fábula moderna, ¿no? Sí. En la que en lo moderno está en que no es necesaria la moraleja final, claro, sino que es el entramado mismo de cómo resuelven los propios protagonistas los conflictos. Exacto, ¿no? claro. Sí. La invitación está hecha para que se acerquen a Bernardo y Luciano de Verónica Leconte con las ilustraciones de Óscar Escotelaro. Pero además Verónica cumplió 10 años, hace poquito, del taller Entre Líneas. Exactamente. Sostener un taller de escritura durante 10 años ininterrumpidos, con la pandemia en el medio además, ¿sí? No es menor. Así que vamos a hablar de eso también. Bueno, cómo no. ¿Cómo surgió Entre Líneas? Primero que nada. ¿El nombre? Sí, el nombre y el taller. Bueno, es como lo que decíamos hoy de los cuentos, ¿no? Hay cuentos que yo tengo la foto del lugar en el cual apareció. Y hay otros que no. En este caso tengo varias fotos. Son como una sucesión de circunstancias. Creo que si tuviera que pensar, el comienzo del movimiento del taller fue en el velorio de Eduardo Galeano, en el Palacio Legislativo. ¿Mirá? Que me encontré con una amiga que estaba acompañada por una señora. Esa señora me preguntó cómo me llamaba y que sabía que escribía. Y le digo, ay, no importa porque no me vas a conocer. No, decime. Cuando le dije el nombre, me dice, ay, pero ¿cómo no te voy a conocer? Yo leí tu libro tal y mi hija y no sé qué y no sé cuándo. Bueno, yo asombrada de que me conociera y me dice, ¿por qué no haces un taller de escritura? De la nada, ¿no? No, pero que sí. Esas cosas raras que a uno a veces le pasan. Bueno, pero por algo pasa. Por algo pasan, seguimos charlando de otras cosas. Resultó que sí, que la nuera me había leído y que la hija también y bueno. Pasa el tiempo, mi hermana siempre me decía, ay, tendrías que hacer taller. No, decía yo, taller no. Roy, que fue maestro mío, mi primer tallerista, los primeros talleres que yo hice fueron con él. Una vez me había dicho, no hagas más talleres. Le pregunté, ¿vas a hacer algún taller? No vengas más a talleres, vos tenés que dar un taller. Claro. No, también. Todo eso, que estaba todo ahí, ningún lado que yo le diera demasiado crédito. Yo iba a un lugar que se llamaba Calima, un bar y centro cultural en Durazno y Jackson, en Montevideo. Y un día estábamos sentados en la barra con mi hermana y estaba Paula, la dueña de Calima, que bueno, si alguien no conoce lo que fue Calima, búsquenlo porque fue una experiencia maravillosa a todo nivel. Dice, hacelo acá el taller. ¿Qué taller? El de escritura. Entonces ahí sí empecé a manejar la idea y... Habías encontrado tu lugar. Exacto. Y bueno, sí, tengo tales días.
Y ahí, bueno, por supuesto que no salió enseguida, porque yo tenía que armar una cantidad de cosas, pero en un tiempo resolví que me iba a animar. Y bueno, ahí empecé a preparar, empecé a estudiar, lo primero que hice fue buscar mi experiencia yendo a talleres, que había hecho 6 años taller, 3 años con Roy Berocay, 3 años con Alberto Galo. Y bueno, lo primero que fui a buscar los apuntes de ellos, siempre les digo. Y bueno, y a partir de ahí a buscar material, a leer, a ver cómo iba, por dónde empezaba, bueno, todas esas cosas, organizar. Y decidí empezar con un miedo total, aterrada, y fue divino. El primer día de taller fue divino. La primera anotada en ese grupo del año 2015 fue la hija de aquella señora del Palacio Legislativo en el velorio Galeano. Fue la primera inscripta, y bueno, se armó un grupo precioso. Estábamos debajo de la claraboya, veíamos el cielo, las ramas de los árboles. Se armó un grupo humano con un sentido de pertenencia y del disfrute que era el taller, que bueno, fue el mejor comienzo posible de taller, y creo que eso hizo que continuara donde fuera. ¿Cuántos han pasado en estos 10 años? ¿Talleres? ¿Cuántas grupos? personas? ¿Cuántos grupos? No sé, una cantidad. No tengo ni idea. Muchos, porque yo después empecé a agregar días de taller. Tenía el de Calima, después tenía los viernes también en Calima. Después, con la pandemia... ¿Lo pasaste virtual, no? ¿O hubo pasé, sí, tuvimos que hacer ahí todas las transformaciones. Primero por WhatsApp, subía videos a YouTube y los compartía, bueno, ingeniándonos como podíamos. Sí, claro. Y después el Zoom, ¿no? Entonces en la pandemia era por Zoom, lo cual había muchas ganas de la gente de hacer cosas. Y a los grupos que yo ya tenía presenciales también hacía en mi casa, tenía en casa un día en la semana, los sábados. Ya ahí no era la misma gente de Calima, eran otras personas. Y bueno, después se sumaron los Zoom, y después pasaron a convivir los presenciales. Cuando terminó la pandemia, ya Calima estaba cerrado, y ahí dije, bueno, tengo ganas de hacer presencial, pero no en casa. Si bien había sido una experiencia divina en mi casa, pero quería hacerlo en algún sitio. Y dije, quiero Tristán Narvaja. Y me fui a buscar algún lugar en las librerías de Tristán Narvaja, que era donde yo me imaginaba un poco el entorno. Y llegué a Minerva. Y bueno, fue muy rápido. Fui a Minerva y ahí se conversó, y enseguida a ellos les pareció buena la idea y se armó, y salió la primera convocatoria para los sábados en Minerva. Y ya Minerva, es el 4º año. ¿4º año de los 10 que llevas adelante? Exacto. Con Entre Líneas? Cuarto año de los 10. Y bueno, y tenemos 2 grupos los sábados y un grupo los jueves. El grupo de los jueves es puntual, pero hay 2 grupos los sábados a las 11 y a las 2 de la tarde, que bueno, se agregó porque había demanda, más gente, y son grupos preciosos. ¿Qué tiene que tener en cuenta un escritor para llevar adelante un taller de escritura? ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no? ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Lo que así en genérico no sé, me cuesta mucho. ¿Qué es lo que decir. Tiene que hacer? ¿Qué perfil tiene que tener? Primero, no, yo voy a hablar de mí, no me gusta hablar de lo que hay que hacer, porque no. Yo, primero, yo lo hago porque me gusta hacerlo, porque lo disfruto, porque lo hago, más allá de que hay momentos que hay cosas que no me salen bien o pasan cosas que no me gustan, lo hago con mucho amor. Eso es fundamental. El día que me aburra, lo que sea, no lo hago más. Eso como primera cosa. A veces sí, tengo pereza, no tengo ganas de ir, eso me pasa como eso, creo que todo el mundo. Normal. Pero una vez que empieza a producirse el encuentro, la lectura, el comentario, lo que sea, la risa, la tristeza, ya está. Es como estar en el paraíso. Más allá de las dificultades que sabemos que son parte de cualquier cosa que se haga, ¿no? Pero en el balance yo disfruto mucho los talleres. Eso como primera cosa.
Después creo que ser amplio, yo trato de ser muy amplia, sin ser condescendiente, no ser destructiva. Creo que yo considero que yo no tengo derecho a ser destructiva con nadie, que el objetivo para mí es que cada uno que quiere escribir, escriba lo mejor que pueda, ¿no? Cuido mucho el corazoncito, creo, capaz que me estoy poniendo muy cursi, no puedo evitar. No, pero... Cuido mucho, trato de cuidar mucho el amor propio. Claro, porque uno va a exponerse allí. Exacto. Claro. De cuidar a cada una de las personas que van. Total. Y no solo por mí, sino generar un ambiente respetuoso donde los compañeros también se cuiden mutuamente, ¿no? Lo cual no quiere decir si algo no te gusta, elogiarlo, o si no, porque también hay un grado que igual de honestidad, pero que por ahí trato de tratar de calibrar bien lo humano para ver hasta dónde se puede llegar. Es como los modos del decir, ¿no? Exacto. Y como me parece que a mí eso es como un ejercicio permanente de ver qué se puede en cada grupo y cómo. No son todos los grupos iguales, yo no me manejo en todos los grupos igual. Depende de cómo esté conformado el tipo de personas que hay. No hacemos las mismas cosas en todos los grupos. Y bueno, y sí, por supuesto, leer mucho, estudiar, escuchar mucho, ser muy tolerante, en algún momento que se me pueda haber saltado alguna térmica, trato de darme cuenta y de bajar, de que se sientan recibidos. En estos 10 años, ¿no? Si podés mirar como en línea de tiempo, ¿cuál es el tipo de texto o el género que más predomina en la escritura? Y en relación con los temas, ¿cuáles han sido los que se han mantenido constantes? ¿O los que se ven más reiteradamente? ¿O los que más aparecen? Depende a veces de cómo están. Sí, vos me decís en general en los 10 años. O en los últimos 4, no sé. Sí. La temática, por ejemplo, de las mujeres está muy presente. Mira. Este año, en general, ¿no? A lo largo del tiempo, de situaciones vinculadas a las historias de vida de cada una, de sus puntos de vista, que aparte no solo se reflejan en lo que escriben, sino a veces en lo que se comenta, en lo que se habla, que también depende de cómo está conformado el grupo. En grupos que somos todas mujeres, hay más facilidad, obviamente. Lo cual se ha dado en estos 10 años, he tenido muy variado, pero en general, en mi caso, llegan más mujeres que hombres. Claro. ¿Y hay un predominio de narrativa, de poesía? Sí, no, yo los talleres son solo narrativa. Sí. Pero también te mostrarán alguna poesía que tienen. Sí, muestran, pero en general los que llegan ya saben que va a ser de narrativa. Hemos tenido de repente algunos invitados, he hecho talleres donde vienen invitados, taller de poesía, taller de dramaturgia, cosas así. Y una última pregunta porque ya estamos finalizando. ¿Y la escritura para el mundo adulto o para la infancia? Adulto. Sí. ¿No surge alguno que quiera...? No, me ha pedido y he hecho. Sí. He hecho dentro de lo que es taller de escritura, he hecho taller de novela, taller de creación de personajes específicos. Taller de escritura de literatura infantil, que ese inició un poco a iniciativa. Me pidieron, porque no era mi idea hacerlo. Y bueno, ese se hizo por Zoom y hubieron una cantidad de instancias, varios ciclos. Y bueno, por ahora no, pero estuvo muy lindo porque también me llevó a mí a ponerte desde otro lugar. Exacto, sí.
Un gusto, como siempre, Verónica. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sigan disfrutando de la literatura. La invitación a acercarse a Bernardo y Luciano, la invitación a seguirla en redes y a seguir todo lo que hace en el taller Entre Líneas. Nos reencontramos, como siempre, con ustedes la próxima semana aquí en Radio Vox para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes a partir de Había una y otra vez.